Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy les vamos a presentar el tema de sufrimiento fetal. Mi compañera Montserrat Valdovinos y yo, Lisbeth Solorio, vamos a comenzar con su fisiopatología, pues se le considera el sufrimiento fetal como una condición en la que el feto no está recibiendo suficiente oxígeno y hay falla o hay incluso daño en los tejidos y también en los órganos. Sus principales síntomas que pueda presentar es de que haya alguna alteración en el ritmo cardíaco del feto, puede presentar taquicardia o bradicardia, también la disminución de los movimientos fetales o incluso en algunos casos puede haber presencia de fluido o líquido meconial. Sus principales factores de riesgo es de que la embarazada tenga un embarazo múltiple, que sea una madre ya con edad avanzada o incluso antecedentes genéticos o algunos que puede o patologías que puede haber desarrollado en el transcurso de su vida o incluso en el transcurso de su embarazo. Las principales complicaciones que pueda presentar es de que haya un daño en los principales órganos, puede ser en el cerebro o en el corazón del feto, que presente lo que es la disminución de la temperatura fetal, dificultad respiratoria, hipoxia neonatal y también la ictericia. Sus principales causas se puede dar mayormente cuando la madre o la gestante tenga preeclampsia, diabetes gestacional o haya una pérdida de peso significativa. También puede presentar el feto que exista un circular de cordón, que tenga pues alguna patología o incluso restricción del crecimiento. También puede presentar lo que es por causa del polihidramnios o incluso oligohidramnios. También se puede dar mayormente de un embarazo que ya ha pasado más de las 40 semanas de gestación o incluso si la paciente ya ha presentado las contracciones. Mayormente se pueden presentar estos signos, lo cual son muy importantes verificarlos antes de que se pueda identificar que el feto esté teniendo algún daño. Les voy a explicar un poquito sobre la diferencia que se puede presentar entre estos tres términos. El primero, para no confundirlo, la hipoxia fetal se da mayormente cuando no recibe suficiente oxígeno a través de la placenta. El otro término es el sufrimiento fetal. Esto, como ya lo mencioné, es una condición en la que el feto no recibe suficiente oxígeno y comienza a tener un fallo orgánico. Y por último, lo que es la asfixia del nacimiento. Esta mayormente se da cuando están en labor de parto o incluso después del nacimiento. Lo menciono para que no haya como diferencias entre estos tres términos y no se puedan confundir. Como datos significativos, encontramos primeramente la falta de oxígeno en el dominio 4 de actividad y reposo y la clase 3 en el equilibrio de la energía. También la frecuencia cardíaca normal en el dominio 4, actividad y reposo en la clase 4 de las respuestas cardiovasculares respiratorias. Además de la disminución de los movimientos fetales en el dominio 13 de crecimiento y desarrollo en la clase 2 de desarrollo. Y por último, el aumento de las contracciones en el dominio 12 del confort, la clase 1 del confort físico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del sufrimiento fetal o cuáles son los estudios auxiliares? Bueno, para empezar se hace un diagnóstico clínico. Esto es a través de la historia clínica del paciente y de un examen físico. A través de esta historia clínica buscamos antecedentes del paciente, o sea, algo que nos indique por qué hay esta restricción hacia el oxígeno de la madre al bebé o al feto. Con esto podemos identificar si hay algún problema y si se está haciendo de manera abrupta, o sea, por algo que acabe de suceder, como por ejemplo algún desprendimiento de la placenta, un traumatismo o incluso una caída, o algo que nos pueda ayudar a comprobar por qué está pasando este sufrimiento fetal. En el diagnóstico paraclínico podemos identificar a manera de la ecosonografía o el monitoreo fetal electrónico si hay algún desprendimiento de placenta, alguna hemorragia o alguna alteración que nos puede indicar que existe algún sufrimiento fetal.
Además de que con la ecografía Doppler podemos identificar la hemodinamia o si hay una hiperdinamia en el feto. Y con esto también podemos identificar si existe alguna taquicardia o algún derrame de líquido amniótico que contenga meconio. Esto nos puede indicar que pues el feto no está recibiendo el suficiente oxígeno y está existiendo una hipoxia. Y dentro de los beneficios que estos estudios pueden tener, pues además de reconocer el desarrollo y que no exista algún sufrimiento fetal, también nos va a poder indicar si no hay alguna restricción del crecimiento intrauterino en el feto, así como una respuesta de hipoxia, y podemos estar monitoreando las contracciones de la madre. Les voy a hablar sobre el tratamiento médico, clínico y farmacológico. Mayormente lo que se utiliza o lo que se le brinda a la paciente o a la madre gestante es lo que mejor se le llama como resucitación intrauterina. Estas son técnicas orientadas para mejorar la oxigenación fetal. Nos ayuda muchísimo lo que es mostrándole a la paciente un cambio de posición que hacerle saber que no es muy recomendable que se presente o que esté la mayoría del tiempo en decúbito supino, porque usualmente puede haber complicaciones tanto para ella como para el bebé. Se recomienda que esté en decúbito lateral izquierdo o incluso en posición de semi-Fowler. También necesitamos nosotros evaluar que la paciente se mantenga hidratada, también que tenga oxigenación adecuada. Mayormente se le brinda por puntillas o mascarillas de 3 a 4 litros por minuto. También lo que nosotros podríamos aplicar es la amnioinfusión. Esto mayormente se aplica líquido en la cavidad amniótica, que es muy bueno para diluir lo que es la viscosidad del líquido meconial y también para disminuir lo que es la compresión al momento de que haya algún movimiento que pueda alterar el cordón umbilical. También lo que se le recomienda es la tocólisis, o también mejor conocido como inhibición de las contracciones. Esta es una terapia que nos ayuda mucho a retrasar lo que es el parto y a detener un poco las contracciones de manera temporal. Se aplica el medicamento, lo que es la terbutalina a 0.25 miligramos intravenoso, también lo que es el salbutamol y el fenoterol. Para los diagnósticos NANDA, el principal es el patrón respiratorio ineficaz. El feto puede presentar lo que es la fatiga de los músculos respiratorios y lo puede manifestar con un aleteo nasal. El siguiente diagnóstico, deterioro del intercambio de gases, lo puede presentar como la alteración del ritmo respiratorio y se puede manifestar con movimientos abdominales en la inspiración. Y por último, lo que es el riesgo de infección, mayormente ya que hay un sufrimiento, ya que hay una falla en los órganos, puede haber un cambio significativo en los signos vitales, como ya lo había mencionado. Puede presentar taquicardia e incluso bradicardia. Esos diagnósticos son los que consideramos los más importantes al momento de realizar esta patología. En los indicadores NOC encontramos el estado respiratorio, como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y el deterioro cognitivo, además del intercambio gaseoso en la disnea del esfuerzo o la falta de oxígeno, la presión parcial del oxígeno y en la sangre arterial, y también el estado fetal prenatal reflejado en la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia del movimiento y la misma variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Dentro de las intervenciones de enfermería tenemos la monitorización respiratoria. Y como actividades, vigilar la frecuencia de las respiraciones, evaluar el movimiento torácico y observar si hay ronquidos durante las exploraciones. Además de la monitorización de los signos vitales, como actividades, la presión arterial, el pulso, la temperatura y el estado respiratorio. También incluimos el cuidado del embarazo de alto riesgo. Aquí se necesita revisar el historial obstétrico, esto para ver si hay algún factor de riesgo relacionado con el embarazo, como por ejemplo abortos, si hay alguna prematuridad, preeclampsia o embarazos múltiples, entre otros. También reconocer los factores demográficos y sociales
relacionados pues con los malos resultados del embarazo, como por ejemplo si la mamá es muy joven, si es muy de edad avanzada, si ha tenido cuidados prenatales, entre abusos de sustancias. Y como última actividad tenemos instruir a la paciente sobre técnicas de autocuidado para aumentar las posibilidades de un resultado saludable tanto para ella como para el feto. Al final tenemos las bibliografías y esto sería todo de nuestra parte. Si presentan alguna duda durante el transcurso de esta presentación, pueden enviarnos mensaje, estaremos al pendiente de claro. Gracias.